Buenos días, vamos a estudiar Hilchot Shabbat, las leyes de Shabbat, capítulo 8. En este capítulo, el Rambam comienza a explicar en detalle mucho de los 39 melachot, las labores prohibidas de Shabbat y sus derivados. Aquí estudiaremos principalmente labores relacionadas con la agricultura y el procesamiento de alimentos como arar, sembrar, cosechar, separar, moler, filtrar y amasar. Además de definir cada melajá, el Rambam explica cuáles son sus derivados, cuál es la cantidad mínima por la cual una persona es responsable y cómo una misma acción puede incluir más de una categoría de labor prohibida. Halajá 1. Una persona que ara, aunque sea la más mínima cantidad de tierra, es responsable. Quien quita maleza alrededor de las raíces de árboles, corta hierbas o poda brotes para embellecer la tierra, realiza derivados de la labor de arar. Por cualquiera de estas actividades, incluso la más mínima cantidad, es responsable. Asimismo, quien nivela la superficie de un campo, por ejemplo, bajando un montículo y aplanándolo o rellenando una hondonada, es responsable por realizar un derivado de arar. También quien nivela cavidades en la tierra, aunque sea mínimamente, es responsable. Halajá 2. Una persona que siembra, aunque sea la más mínima cantidad, es responsable. Quien poda un árbol para que crezca realiza una actividad semejante a sembrar. En cambio, regar plantas y árboles en Shabbat es considerado solamente un derivado de sembrar. Por la más mínima cantidad, uno es responsable. Asimismo, quien remoja semillas de trigo, cebada o similares en agua realiza un derivado de sembrar y es responsable incluso por la más mínima cantidad. Halajá 3. Quien cosecha una cantidad equivalente al tamaño de un higo seco es responsable. Arrancar frutas es considerado un derivado de cosechar. Asimismo, cualquier persona que separa un producto del lugar donde crece es responsable por cosechar. Por lo tanto, una persona que arranca hierba que crece sobre una roca, una planta parásita que crece sobre arbustos o hierbas que crecen sobre un barril, es responsable porque ese es su lugar natural de crecimiento. En cambio, quien arranca frutos de una planta que crece en una maceta sin perforación está exento, porque ese no es el lugar normal donde crecen. Sin embargo, si la maceta tiene un agujero del tamaño de una pequeña raíz, la planta es considerada como si creciera en la tierra y quien recoja frutos de ella es responsable. Halajá 4. Siempre al cosechar una planta, eso provoca que crezca más. Por ejemplo, ciertos tipos de pasto o remolachas, una persona que la cosecha sin saber de la prohibición es responsable de traer dos sacrificios por pecado, uno por la labor de cosechar y otro para la labor de sembrar. Asimismo, una persona que poda un árbol y desea usar las ramas que poda, es responsable tanto por cosechar como por sembrar. Las siguientes reglas se aplican a un terrón de tierra sobre el cual crece hierba. Si uno lo levantó de la tierra y lo colocó sobre soportes, es responsable por arrancar. Si estaba sostenido por soportes y uno lo colocó sobre la tierra, es responsable por sembrar. Aunque los higos se hayan secado mientras estaban aún en el árbol, y lo mismo respecto a otros árboles cuyos frutos se secaron, una persona que los recoge en Shabbat
es responsable aunque respecto a las leyes de pureza ritual sean considerados desprendidos del árbol. Halajá 5. Las siguientes reglas se aplican a quien arranca achicoria o poda brotes húmedos. Si su intención es utilizarlos como alimento para personas, la medida mínima por la cual es responsable por cosechar es el tamaño de un higo seco. Si su intención es utilizarlos como alimento para animales, la medida mínima es la cantidad necesaria para llenar la boca de un cabrito pequeño. Si su intención es utilizarlos para combustible, la medida mínima es la cantidad necesaria para cocinar un huevo. Medidas similares aplican respecto a la labor prohibida de recoger productos. Si su intención es utilizarlos como alimento humano, la medida mínima es el tamaño de un higo seco. Si es para alimento animal, la medida mínima es la cantidad necesaria para llenar la boca de un cabrito pequeño. Si es para combustible, la medida mínima es la cantidad necesaria para cocinar un huevo. Siempre que se menciona un huevo, que beitzá, se refiere a un huevo promedio de gallina. Y cuando se menciona la cantidad necesaria para cocinar un huevo, se refiere a la cantidad necesaria para cocinar una porción de huevo del tamaño de un higo seco. Un higo seco equivale a un tercio de un huevo. La labor prohibida de recoger productos se aplica únicamente respecto a productos de la tierra. Halajá 6. Una persona que junta higos y hace una cadena con ellos, o que perfora higos y pasa un hilo por ellos hasta unirlos como una sola entidad, realiza un derivado de la labor prohibida de juntar gavillas, y lo mismo aplica en situaciones similares. Halajá 7. Una persona que tría una cantidad de grano equivalente al tamaño de un higo seco es responsable. La labor prohibida de triar se aplica únicamente respecto a productos de la tierra. Extraer un producto de su cáscara es un derivado de triar, y quien realiza esta actividad es responsable. Lo mismo aplica en todas las situaciones similares. Asimismo, una persona que ordeña un animal es responsable por extraer alimento. Del mismo modo, una persona quien hiera a un animal que tiene piel es responsable por extraer siempre que necesita la sangre que sale de la herida. Pero si su intención es solamente herir al animal, está exento porque su acción es destructiva. Uno está exento a menos que extraiga una cantidad de sangre o leche equivalente al tamaño de un higo seco. Halajá 8. Cuando se aplica lo anterior, cuando uno hiera a un animal, una bestia salvaje, un ave o similares. Pero quien hiera a otro ser humano es responsable incluso si su intención era solamente dañarlo, porque esa acción produjo satisfacción, calma y hace disminuir su enojo. Por lo tanto, se considera una acción constructiva. En consecuencia, aunque no necesita la sangre que extrae, es responsable. Halajá 9. Los 8 reptiles mencionados en la Torá tienen una piel cuyo estatus es comparado al de animales, bestias y aves respecto a las leyes de Shabbat. Las demás criaturas pequeñas y animales rastreros no son considerados poseedores de una piel significativa respecto a las leyes de Shabbat. Por lo tanto, quien los hiera está exento. Quien hiera a un animal, una bestia, un ave o uno de esos 8 reptiles es responsable, ya sea que haya causado una herida abierta de la cual salió sangre, o un moretón que produjo sangrado interno.
Halajá 10. Una persona que exprime frutas para extraer su jugo es responsable por extraer. Uno no es responsable hasta extraer una cantidad de jugo equivalente al tamaño de un higo seco. Según la ley de la Torah, uno es responsable únicamente por exprimir uvas y aceitunas. Sin embargo, está permitido exprimir un racimo de uvas directamente sobre comida porque un líquido que pasa a formar parte de comida es considerado comida. Por lo tanto, se considera que uno está extrayendo alimento de alimento. No obstante, si uno exprime estos líquidos en un recipiente que no contiene comida, esto es considerado exprimir y uno es responsable. Asimismo, quien ordeña directamente sobre comida o quien succiona con su boca está exento. Uno es responsable solamente cuando ordeña dentro de un recipiente. Halajá 11. Una persona que aventa o separa una cantidad de alimento equivalente al tamaño de un higo, al tamaño de un higo seco, es responsable. Hacer que la lancha se cuaje en un derivado de la categoría de separar. Asimismo, una persona que separa los sedimentos de líquidos es responsable por haber realizado un derivado de separar o un derivado de cernir. La categoría específica de labor prohibida no está definida porque las labores de aventar y cernir se asemejan entre sí. Si es así, ¿por qué fueron contadas como tres categorías separadas? Porque cada labor que se realiza, que se realizaba en el Mishkan es contada como una categoría independiente. Halajá 12. Una persona que separa alimento de materia no deseada o que separa un tipo de alimento de otro tipo de alimento usando un tamiz o un colador es responsable. Si uno separa usando una bandeja o una vasija con compartimentos, está exento. Está permitido separar alimento con la mano para comerlo inmediatamente. Halajá 13. Una persona que separa habas turmos de su cáscara es responsable porque las cáscaras las endulzan cuando se cocinan juntas. Por lo tanto, se considera que está separado materia no deseada del alimento y es responsable. Una persona que separa alimento de materia no deseada con la mano y lo aparta para servirlo más tarde, incluso más tarde en ese mismo Shabbat, es considerada como alguien que separó para almacenar y es responsable. Si había dos tipos de alimentos mezclados delante de una persona, puede separar uno del otro y apartarlo como para comer inmediatamente. Si se separó uno del otro y lo apartó para servirlo más tarde, incluso más tarde de ese mismo Shabbat, es responsable. Por ejemplo, si una persona separó alimento en la mañana para comerlo en la tarde. Halajá 14. Una persona que filtra los sedimentos del vino, aceite, agua u otros líquidos usando un utensilio apropiado para este propósito es responsable. Siempre que remueva sedimentos de una cantidad de líquido equivalente al tamaño de un higo seco, sin embargo, está permitido filtrar vino que no tiene sedimentos o agua clara con un pañuelo o con una cesta egipcia para que queden completamente claros. También podemos verter agua sobre sedimentos del vino para aclararlos. Asimismo, podemos colocar un huevo crudo en un colador de mostaza para aclararla. Cuando una persona mezcló, mostaza el viernes, puede revolverla con la mano o con un utensilio para hacerla apta para beber en Shabbat. Asimismo, mientras el vino está en proceso de fermentación, se puede verter un barril de vino junto con sus sedimentos sobre pañuelos, porque los sedimentos todavía no se han separado completamente del vino y aún son considerados una sola mezcla. Lo mismo aplica respecto a la mostaza y otras sustancias similares. Halajá 15.
Una persona que muele una cantidad de grano equivalente al tamaño de un higo seco es responsable. Quien tritura especias o hierbas en un mortero, realiza la labor de moler y es responsable. Una persona que corta un vegetal desprendido de su fuente en pequeños pedazos realiza un derivado de la labor de moler. Asimismo, una persona que aserra madera para beneficiarse de aserín. También quien lima una pieza de metal es responsable, es responsable por limar incluso la más mínima cantidad. Una persona que corta madera está exento por la labor de moler hasta que se produzca suficientes astillas como para cocinar una cantidad de huevo del tamaño de un higo seco. Halajá 16, última halajá de hoy. Una persona que encierra una cantidad de harina equivalente al tamaño de un higo seco es responsable. Una persona que amasa una masa del tamaño de un higo seco es responsable. Mezclar tierra para usarla como cemento es un derivado de amasar. ¿Cuál es la cantidad mínima por la cual uno es responsable? La cantidad necesaria para hacer un crisol para un orfebre. La actividad de mezclar cemento no puede realizarse con ceniza, arena gruesa, salvado y similares. Una persona que coloca semillas de sésamo, semillas de lino o similares en agua es responsable porque se adhieren unas a otras. Con esto terminamos el capítulo 8.